Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3. El día de hoy nos ha tocado exponer el tema El Tusteno. Mi nombre es David Enrique Litano y soy de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Bueno, me ha tocado exponer la biografía de Vallejo, de César Vallejo. Bueno, César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en una ciudad en el norte del Perú. Está ubicada en La Libertad, departamento de La Libertad. César Vallejo es el último de 2 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y la señora María de los Santos Mendoza. Los 2 hijos, ambos de curas españoles. Cuenta la historia que familiares de Vallejo comentaban que de niño jugaba misteriosamente a tener hambre y robaba panes para comerlos a escondidas. César Vallejo estudió en la secundaria en Santiago de Chuco. Desde la secundaria manifestaba su curiosidad por la literatura. Inicia sus estudios universitarios en la ciudad de Trujillo. No pudo combinarlos porque empezó a trabajar en una zona minera. Retoma sus estudios y en 1915 se gradúa como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. César Vallejo decide viajar a Europa el 17 de junio de 1923 y llega a París el 13 de julio. Sus 2 primeros años fueron de mucha estrechez económica y en 1924 recibe la noticia de la muerte de su padre. En 1927, en París, conoció a Georgette Marie Philippe Travers, una joven de 18 años. En abril de 1928, César Vallejo enfermó gravemente, pero se recuperó a los pocos meses. En 1929 empezó a convivir con Georgette, ya que falleció su madre, heredando sus bienes de su madre. En 1930, César Vallejo publicó su poemario Trilce y también publicó su novela El Tusteno. A inicios de 1938, en marzo, sufre agotamiento físico y en 1938, el 24 de marzo, fue internado por una enfermedad desconocida y el 15 de abril fallece por tuberculosis a sus 46 años. Le doy paso a mi compañero. El conocimiento cultural es un conjunto de conocimientos y habilidades que goza o posee una persona ante un proyecto, teniendo una gran capacidad de resolver todo tipo de riesgos de una manera responsable, así desarrollando una visión global o empresarial, con un liderazgo equilibrado, como también coincide con su teoría Andy Freire, que su teoría es el invertido, lo cual tiene 3 importantes elementos. El primero es la idea, el segundo es el capital y la tercera es el emprendedor, lo cual son muy fundamentales o muy básicas para uno como emprendedor generarlas o realizarlas estos elementos, de esa manera llegando al éxito. Como también cabe resaltar que en la novela del Tusteno, elaborada por César Vallejo, resaltamos una importante emprendimiento que fue generada por Benítez, que es el capitalito. En ese entonces, en esa situación que vivía la población de César Vallejo, fue muy importante porque el capitalito era un monto muy pequeño
pero que generaba ingresos, en lo cual eso ayudaba a ser independiente. ¿Por qué? Porque en esos momentos las autoridades se aprovechaban de ellos con un pago demasiado bajo. La naturaleza de nuestro producto es documental. Un documental es cuando se realiza una expresión audiovisual que representa la realidad mediante hechos, situaciones y personajes reales, cuya finalidad es informativa, pedagógica o de entretenimiento. Al querer elaborar un documental es importante tener un guión muy bien estructurado, porque de ello va a depender los acontecimientos que sucedan en la filmación. Es importante también conocer las características de los documentales, ya que hay en gran variedad, como pueden ser documental noticiero, histórico, testimonial y documental biográfico. Cada uno de ellos busca transmitir una información distinta. Me ha tocado hablarles respecto al problema social de la novela El Tuxteno. El Tuxteno se publica en España en 1931. Es una novela que cuenta la historia de la explotación del suelo y de las almas latinoamericanas. El relato tiene como centro las transformaciones sociales que vive la comunidad indígena de Quivilca, un pueblo de la sierra, con la llegada de una gran transnacional minera, la Mining Society norteamericana. Los intereses de esta empresa es la extracción minera como tal, empleando a los mestizos como obreros y a los indígenas como esclavos en las minas. En esa novela se nominan algunos personajes, Mr. Type y Weiss, gerente y subgerente, que son extranjeros. Están los demás altos empleados y dirigentes, todos peruanos, aunque con apellidos españoles e italianos. El cajero de la empresa, Javier Machuca, el ingeniero Baldomero Rubio, el comerciante José Marino, que había tomado la exclusividad del bazar y de la contrata de peones para la Mini Society, el comisario del asiento minero Baldassari y el agrimensor Leonidas Benítez. Los Oras son los indios en torno a cuyas cabañas se asientan los trabajadores de la mina de Quivilca, a quienes ayudan desinteresadamente dándoles alimentos y ofreciéndoles como ayudantes. Ellos ignoran el valor del dinero, entregan sus tierras y el fruto de su trabajo sin contraprestación alguna. Siendo objeto de otros despojos, burlas, desprecio, violaciones, se destacaron por ser eficientes agricultores y constructores de terrazas y de acequias, además de tener un aguerrido carácter que los llevó a enfrentarse al poderío inca y a oponer una feroz resistencia a la invasión española. Una vez agotado el recurso de los indios Ora, serían los yanacones, eran especialistas en artes diversos que apoyaban al inca según sus cualidades y fueron la siguiente víctima de la esclavitud minera. Los primeros perecieron en los socavones, por estúpidos, por no saber andar entre las máquinas, según observó uno de los hermanos de Marino. Analfabetos, fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. Su sola relación con esta y con aquel se reducía a unos cuantos servicios o trabajos forzados: abrir acequias de regadío, desmontar terrenos salvajes, cargar a las espaldas sacos de granos, piedras o árboles con destino ignorado, arrear recuas de burros. Bajo la presión de Mr. Type, su patrón americano, Marino hace un viaje a la Colca, donde hará todo lo posible para cumplir con la demanda de un centenar de conscriptos. Cuando Marino le pide a Luna, el subprefecto de Colca, que utilice a sus soldados para reunir a unos 100 obreros indios que le haga de un centenar de conscriptos. Cuando Marino le pide a Luna, el subprefecto de Colca, que utilice a sus soldados para reunir a unos 100 obreros indios que le ha exigido la Mini Society, el subprefecto le responde: ¿a quién van a echar bala? Tras una torturosa marcha, 2 yanacones son conducidos hacia la alcaldía de Colca. Habían sido capturados para ser juzgados por evasión del servicio militar obligatorio, deber republicano que están obligados a cumplir. ¿Qué sabían estos 2 yanacones de servicio militar obligatorio? ¿Qué sabían de patria? ¿Qué sabían de gobierno? ¿Qué sabían de orden público? Ni de seguridad ni de garantías nacionales. Bajo la dirección del herrero Servando Huanca, los indios exigen justicia y piden la muerte de los carniceros responsables del homicidio de Braulio Conchucos, un conscripto indígenas de unos 20 años, que muere de agotamiento a causa de los golpes de un sargento criollo. Y en medio de los que se convierte en un levantamiento local, el subprefecto da la orden de disparar contra la multitud. Estructura del contenido. Toda la historia de la explotación del tuxteno es desarrollar en 3 capítulos encabezados por números romanos. Capítulo 1.
El primer capítulo presentado está compuesto por indígenas que desconocen la propiedad individual, la ambición, el trabajo por dinero y que viven en perfecta armonía con la naturaleza. En segundo lugar, surgen los enfrentamientos de clases sociales, cuyas consecuencias son la privación, muerte y deterioro de los explotados. Capítulo 3 presenta los resultados del proceso, lo cual finaliza con un mensaje de reflexión social. La obra nos muestra claramente un Perú dividido en dos grupos. Una parte constituida por autoridades, hacendados, comerciantes, y en el otro lado encontramos a la clase explotada, a la que se le denominaba la indiada, contra quien recaía toda la clase de abuso, injusticia y desigualdad social, que a pesar de los años aún podemos remarcar esta gran diferencia existente. Muchas gracias. Características de los personajes. José Marino fue un personaje muy astuto, cínico y tenía una codicia desmedida, enriqueciéndose a costa de sus engaños y robos del pueblo. Baldomero Rubio era ingeniero de la mina. Leonidas Benítez y Rubio formaron una sociedad de crianza y cultivo. La vida que llevaban era muy ordenada. Baldassari era comisario del asiento minero y a la vez despojó a las tierras de los Sonoras. Era brazo derecho de Marino. El personaje castigaba a los obreros y encarcelaba a los peones que reclamaban sus derechos. Algunos de los peones se solidarizaban con los Sonoras, ya que el saqueo les causaba una incomodidad. Muchas gracias. En esta ocasión hablaremos de la novela El Tusteno. Esta novela nos muestra la realidad del sector indígena, en este caso los campesinos, que son explotados y expropiados de sus tierras. La llegada de la empresa de Estados Unidos a la sierra peruana, exactamente a Quirubilca, en el departamento de La Libertad, el lugar donde se lleva a cabo todos los abusos cometidos por los nuevos propietarios de la mina Tusteno contra los Oran y sus trabajadores. 1907 llega ofreciendo modernidad y empleo. La burguesía empieza a reclutar peones y empleados para que trabajen dentro de la mina. La burguesía, aparte de explotarlos de la mina, también los expropia de sus tierras, con ciertas artimañas y que tengan los campesinos la necesidad de ceder sus tierras, sin mayor la resistencia. En todo este contexto de la mina y las tierras, los administradores de la empresa, quienes son Ministro 7, Mr. Wise y José Marino, y el comisario, donde José Marino entrega a su amante, la inocente Graciela, al comisario Baldassari, como medio de pago por algunos favores. En este contexto es abusado por los hombres que no tuvieron piedad hasta dejarla muerta. Algunas de las personas están en contra de la decisión tomada por las autoridades, supuestamente por la muerte natural de Graciela, que pese a las pruebas obtenidas desde que murió a causa de las múltiples violaciones, no hicieron nada en contra de dichas personas que cometieron el delito, dejándolas en libertad, y al pueblo, que sabía toda la verdad, liderados por el herrero Cervanto Huanca. César Vallejo, influenciado por el marxismo y la problemática social de su tiempo, adopta la narrativa indigenista proletaria, que se caracteriza por una nueva conciencia nacionalista. La novela El Tusteno denuncia los peligros que trajo la introducción del imperialismo en el Perú a través de las transnacionales mineras que, apoyadas por la oligarquía peruana, buscaban únicamente el mayor lucro posible, sin importar los derechos de las personas a quienes explotaban y maltrataban.
actuando sin escrúpulos, pasando sobre cualquiera que fuese, tomando lo que querían, cuando lo querían, actuando de las formas más bajas y viles con las personas que se oponían para que cumplan su objetivo. Pero a pesar de esta opresión, siempre existen personas valientes que a pesar de todo luchan y se levantan contra quienes buscan violentar y abusar de ellos. Y efectivamente, El Tusteno es una novela de crítica social que nos da un mensaje político de liberación nacional, con el fin de crear condiciones reales para la igualdad, la inclusión y la justicia social.